Nunca imaginé que llegaría a revelar esto, pero la vida tiene la habilidad de guiarte hacia senderos inesperados. Mi nombre es Noelia y tengo 52 años de vida. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de velar por el bienestar de mi hijo Gael en mi rol de madre soltera. En la actualidad, tiene 28 años y hemos mantenido una estrecha conexión, siendo los únicos que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras dedicarse con ahínco a sus responsabilidades y pasar extensas horas estudiando, Gael mostraba signos evidentes de cansancio. Expresó que se encontraba incómodo. Le di permiso para descansar un rato en mi cama. En una noche fría y helada, la casa se percibía más fría de lo normal, así que la envolví con una manta cálida. Al principio, todo transcurría con normalidad, una madre cuidando el bienestar de su hijo. Al sentarme junto a él, Gael se acercó y se cubrió con la manta como si buscara mayor calidez. Con cariño, sus brazos me rodearon, envolviéndome en un abrazo que me transportó a momentos de mi adolescencia. Al principio no le di importancia, pensé que solo necesitaba algo de respaldo emocional, así que lo dejé de lado. La calidez que desprendía su cuerpo al acercarse a mí y su respiración tranquila me proporcionaron una sensación acogedora y conocida. En un momento de tranquilidad, notaba como su respiración se hacía más pausada, como si estuviera a punto de quedarse dormido. En total silencio estaba la habitación, lo que me dejaba escuchar con claridad los latidos de mi corazón resonando en la tranquilidad del entorno. Me quedé quieto en ese sitio, sin intervenir, pensando que era simplemente una madre ofreciéndole a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, posteriormente, Gael decidió modificar su postura nuevamente y se acercó más hacia la manta. Al percibir su brazo rodeándome, permanecí estática por un momento, sin tener claro cómo reaccionar. Dentro de mí, existía un deseo de distanciarme y comunicar algo delicado para aliviar la presión, a la vez que otra parte de mí permanecía serena. En el entorno se sentía una tensión misteriosa que me rodeaba, sumiéndome en la duda, impidiéndome entender mis propios pensamientos o sentimientos. Luego, de manera inesperada, sentí su movimiento repentino debajo de la manta, lo cual me sobresaltó por un instante, pero decidí no pensar demasiado en ello. Comencé a notar cómo mi pulso se aceleraba. Intenté conservar la calma, recordándome que no tenía relevancia, que ni siquiera se daba cuenta, pero con el paso de los minutos, mis pensamientos se agitaban de manera imprevista. Nuestro ambiente se calentó de repente, y me encontré inmersa en una combinación extraña de emociones, desconcierto, malestar y una agitación nerviosa que me dificultaba respirar adecuadamente. Gael permanecía a mi lado, con su respiración regular, mientras el silencio en la habitación me oprimía. Quería tomar cierta distancia, alejarme un poco, pero me resultaba difícil hallar las palabras precisas para explicarlo. Posteriormente, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. La expresión de sus ojos reflejaba una intensa curiosidad que me resultaba difícil de comprender. Una persona amable, con curiosidad por explorar, pero con determinación. Viví una sensación agradable pero a la vez perturbadora. Permaneció en silencio, pero su rostro reflejaba una búsqueda para asegurarse de que todo estaba en orden. Traté de dibujar una pequeña sonrisa con la intención de aligerar la incómoda situación, pero solo conseguí intensificar el pesado silencio. Posó delicadamente su mano en mi brazo, acariciando mi piel con sus dedos de forma relajada. Tan pequeño, tan frágil, pero su llegada causó una sensación electrizante. Cada vez que recibía una muestra de cariño, la cercanía me hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado nuestra relación con los años y cómo el afecto puede volverse confuso cuando falta claridad. Intenté mantener un patrón constante en mi respiración, con la ilusión de que no notara lo acelerado que latía mi corazón. En ese instante, me encontraba desorientado sin conocer la forma más adecuada de proceder o las palabras adecuadas para expresarme. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente sumergida en la conexión que teníamos. No había manera de describirlo, simplemente estaba allí, en silencio y totalmente imposible de ignorar. Al principio, creí que solo era una madre consolando a su hijo, pero en la tranquilidad de ese instante, a solas bajo las mantas, mis pensamientos se desencadenaban sin control. En ese momento sentí una conexión emocional intensa con mi hijo, nacida de años de cercanía, pero también me hizo cuestionarme sobre mi soledad y necesidad de contención, una combinación de desconcierto y afecto que me mantenía inmóvil, sin dejarme apartar.
Gael no mostró indicios de notar mi confusión interna. Estuvo a mi lado, acariciando suavemente mi brazo con la mano, como si estuviera completamente familiarizado con esa cercanía. Su respiración se mantenía constante, con los ojos una vez más sellados, lo que me llevó a cuestionar si se había quedado en un profundo sueño. Luego, deslizó su mano por mi brazo en un gesto instintivo, y por un momento, recordé aquellos días en que venía a mí buscando abrigo emocional. Al despertar, me topé con su penetrante mirada y me quedé sin moverme. En su rostro se notaba cierta incertidumbre, como si estuviera buscando confirmar que todo estaba en orden, si sentía la misma fascinación poco común que él. Susurré su nombre. Mi voz apenas es audible. Mi intención era finalizar esta situación, distanciarme, pero me resultaba imposible moverme. En el entorno se percibía una tensión notable, como si se estuviera fraguando una tormenta en silencio y ninguno de los dos dijo nada. En el ambiente se percibían sentimientos no comunicados, frases silenciosas que ninguno de los dos conseguía articular con palabras. Acto seguido, como si fuera la cosa más natural del mundo, se inclinó aún más. Mientras mi corazón latía con fuerza, mi mente se llenaba de pensamientos contrarios, pero no pude escapar de ellos. Sentí un conflicto interior al tener que armonizar mi función de madre con las emociones recién surgidas. Cuando se acercó, nuestra proximidad física me generó una mezcla de ternura y confusión, propia de una situación difícil de interpretar emocionalmente, y todos mis pensamientos racionales se esfumaron, dejando solo ese momento. Gael colocó su mano con suavidad en mi hombro, sus dedos se quedaron inmóviles como si también estuvieran dudando. La atmósfera exterior se desvanecía, dejando solo la calidez que irradiaba su presencia y el ritmo constante de su respiración. Opté por cerrar los ojos con el propósito de calmar el caos que dominaba mi mente. Opté por alejarme, terminar con la cercanía intensa y confusa que sentía, pero en ese instante, su mano se posó con delicadeza en mi pelo. Esa pequeña y tierna acción provocó un fuerte pinchazo en mi pecho, desatando emociones que no puedo explicar. Al despertar, me di cuenta de que sus ojos estaban clavados en los míos, irradiando una dulzura que jamás había experimentado. Se encontraba a una distancia tan corta que podía percibir cada mínimo detalle de su cara. Las pecas sutiles en su nariz, la suavidad de sus labios arqueados, como sus ojos se cruzaban con los míos. La expresión de fragilidad en su cara era parecida a la mía, lo que me hizo percatarme de que él también se encontraba tan desorientado como yo en ese momento. Nos quedamos en ese sitio sin movernos, como si el paso del tiempo se hubiera detenido por entero. Mientras mi mente era invadida por preguntas sin respuesta y dudas, mi cuerpo se mantenía estático, sin dejarse llevar por ningún movimiento. Sentía una profunda unión con él, ese hombre al que había criado, pero en ese momento me resultaba completamente ajeno. Justo cuando pensaba que estaríamos atrapados en esa cercanía inusual para siempre, Gael se distanció ligeramente, acabando con el encanto. Apartó la mirada, sus mejillas se ruborizaron, soltó una risa nerviosa y se llevó la mano a la nuca. De repente, recobré la conciencia y me di cuenta de lo cerca que habíamos estado el uno del otro. Respiré hondo, tratando de calmar la mezcla de emociones que se agitaban dentro de mí. De forma delicada, dijo, «Disculpa, madre», demostrando cierta vacilación en su tono. No quería que la situación se volviera incómoda. Prefirió no encontrarse con mis ojos. Sus palabras vacilantes mostraban una batalla interior parecida a la que yo estaba viviendo. Quería ofrecerle apoyo, transmitirle calma acerca de la situación, pero me quedé sin palabras para expresarlo. Tras un largo periodo, comencé a sentir malestar estando cerca de mi hijo. Al final, opté por extender mi brazo y colocarlo en su hombro. Con la intención de aliviar la tensión presente entre nosotros, le obsequié una sutil sonrisa tranquilizadora. Con serenidad en mi tono de voz, le confirmé a Gael, aunque podía sentir los latidos fuertes de mi corazón. Llevamos un extenso periodo de tiempo solos. Quizá ambos estemos un poco confundidos al respecto. En su expresión se podía ver un destello de serenidad. Se percibió una sensación de calma en la habitación. En el instante en que la campana sonó, el hombre más robusto de nuestro grupo experimentó una sensación de ligereza. El inesperado ruido nos tomó por sorpresa a los dos, devolviéndonos al presente de golpe, como si fuera una ráfaga intensa. Enseguida me puse de pie, mostrando gratitud por la interrupción. Me dirigía hacia la puerta con una sensación de desequilibrio en mis piernas, tratando de dominar mis emociones y calmar el remolino de sentimientos que se agitaba dentro de mí. Al abrir la puerta,
me topé con Román, el vecino de al lado, que estaba allí con una sonrisa cálida y familiar que resaltaba en su rostro. La amabilidad de Román era reconocida por todos, ya que siempre estaba dispuesto a echar una mano con la remoción de nieve o a colaborar en la resolución de cualquier inconveniente que surgiera en la comunidad. No obstante, esta noche noté algo diferente en cómo sus ojos se posaban en mí. Saludó a Noelia con amabilidad, diciendo un cordial buenos días. Pensé en acercarme para ver si necesitabas algo con la llegada del tiempo frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra situación, me encuentro a su disposición para brindar asistencia. Las expresiones empleadas fueron coloquiales, pero su tono fue amable, generando en mí una sensación de calma que me reconectó con la realidad tras un largo periodo de tiempo. Respondí con una sonrisa a Román, expresándole mi agradecimiento con un tono de voz que denotaba confianza en ese instante. En los últimos días, la casa ha estado un poco fría. Sería de gran utilidad. Cuando Román entró, vi a Gael esperando en el pasillo con un gesto indescifrable. Mantuvo un completo mutismo, pero su expresión visual impregnó el ambiente con una tensión nunca antes experimentada. Mientras observaba a la persona, me pareció percibir brevemente un brillo en sus ojos, una emoción que parecía ser envidia, pero desapareció tan rápidamente como apareció. Esa idea me incomodó, me hizo dudar si detrás de su falta de palabras se escondía algo que prefería no admitir. Mientras exploraba la casa, Román revisaba la caldera y charlaba conmigo mientras yo estaba ocupado. Nuestras charlas versaban sobre el clima, nuestra localidad, asuntos cotidianos, pero no podía quitarme de la cabeza la impresión de que Gael estaba ahí. Guardó silencio, manteniéndose cerca y observándonos fijamente. La fuerza que desprendía generó un ambiente penetrante en la habitación, como si se tratara de una pregunta no formulada suspendida en el aire. Al tratar de armonizar la amabilidad de Román con la vigilancia constante de Gael, sentí un conflicto interno que me invadía, ya que él observaba detenidamente cada paso que daba. Después de un corto momento, Román se volvió hacia mí con su típica sonrisa amable. Noelia, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme. Mientras caminábamos juntos hacia la puerta de salida, le agradecí a Román. Al momento de cerrar la puerta al salir, el silencio que se apoderó de la vivienda pareció aún más abrumador. Al voltear, Gael se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. Gael, ¿cómo te sientes?, interrogué con sutileza sobre la disposición de las partes, tratando de descifrar lo que pensaban. Bajó los hombros y desvió la vista hacia el suelo. Me encuentro bien, no imaginaba que Román iba a aparecer, eso fue una sorpresa para mí. Quería comunicar más, con la intención de crear un lazo que redujera la extraña distancia entre nosotros, pero antes de lograrlo, él caminó junto a mí y se fue a su habitación. Después de marcharse, la puerta se cerró con delicadeza a mis espaldas, dejándome experimentando una mezcla peculiar de sentimientos, tranquilidad, desconcierto y una sensación indefinible, como si algo aún estuviera incompleto. Mientras mis pensamientos se agitaban, dirigí la mirada hacia la puerta. Era difícil expresar con palabras la emoción que experimentaba en mi corazón, una mezcla de arrepentimiento, anhelo y duda sin respuesta. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente lo ocurrido en esa noche. La complicidad entre Gael y yo, la forma en que sus ojos se fijaban en Román, y la creciente tensión que se sentía a medida que pasaban los días. No podía continuar evitándolo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Justo en ese instante, un suave golpe en mi puerta interrumpió mi enfoque. Al preguntarme si era Gael, mi corazón dio un vuelco. Prosigue, dije con determinación en mi voz. La puerta se abrió y allí estaba él, de pie en la entrada con una expresión enigmática que no podía entender. Entró sin emitir sonido, cerró la puerta tras de sí y se sentó a mi lado en el borde de la cama. En un momento determinado, ambos guardaron silencio sin decir nada. Entre nosotros, el silencio era abrumador debido a los pensamientos no compartidos, una carga que ambos sentíamos pero no sabíamos cómo aliviar. Con una voz suave y delicada, finalmente se animó a decir, «Madre, la situación actual me genera confusión. Lamento si en el pasado generé alguna molestia, solo yo». Al debilitarse su voz, sus palabras vacilaron al ver sus manos, que movía con ansiedad. Extendí mi brazo y posé mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón para tranquilizar la atmósfera cargada. «¿Qué tal está Gael?»,
Transmití el mensaje con sutileza. Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este preciso instante. Hace bastante tiempo que no estamos en compañía, lo que a veces puede causar cierta desorientación. Con calma, dirigió su mirada hacia sus manos. Posteriormente, me miró con unos ojos llenos de emociones imposibles de interpretar. Sentía una gran vulnerabilidad, la cual venía acompañada de tristeza y confusión. En lo que a mí respecta, comenzó a expresarse con un leve temblor en su voz, como si titubeara al finalizar su pensamiento. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Experimentaba un intenso sufrimiento en mi corazón, repleto de dudas. En ese momento fugaz, consideré rodearlo con mis brazos y prometerle que juntos superaríamos cualquier obstáculo. No obstante, me detuve, sin estar seguro de si eso resultaría provechoso o añadiría más complejidad a la situación. Así que decidí mantenerme quieto, dejando que el silencio se encargara de transmitir en nuestro nombre. Finalmente, respiré profundamente, me recompongo y lo encaro con la mirada clavada en sus ojos. Gael, ven aquí. Manifesté con serenidad. Sería prudente dar un paso atrás y dedicar un instante a analizar la situación en su conjunto. Es válido buscar intimidad, aunque también resulta fundamental reservar tiempo y espacio para resolver los problemas. A pesar de mi apariencia tranquila, en mi interior sentía como si estuviera navegando por lugares inexplorados, sin la seguridad de comunicarme de forma precisa. Asintió nuevamente, pero esta vez con más calma, y de repente, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. Fue algo muy reconocible, como en los días de juventud cuando solía venir a mí en busca de ayuda después de un día difícil. El peso de su cabeza sobre mí provocó una avalancha de sentimientos reconfortantes y memorias, a pesar de que esa tensión subyacente permanecía presente. Sin titubear, envolví su figura con mi brazo, dándole un abrazo que le brindaba protección, al mismo tiempo, generaba cierta incertidumbre. Fue reconfortante ver cómo nuestra conexión seguía presente, aunque ahora presentaba un detalle que no podía ignorar. Sentí una calma ligera que no había experimentado en bastante tiempo. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este momento exacto. Quizás simplemente debíamos gozar de estar juntos, avanzando poco a poco, sin importar la aparente complejidad de la situación. Durante nuestro silencio compartido, con los brazos entrelazados, me animé a considerar por un instante que esta cercanía podría ser la solución a nuestra falta de comunicación. A pesar de ello, en el fondo, tenía plena conciencia de que la situación no era tan simple. La proximidad que teníamos era reconfortante, aunque también generaba inquietud, como una sensación latente a punto de manifestarse. Aunque estábamos tranquilos y quietos, al igual que la habitación que nos rodeaba, sabía que esto no significaba el final absoluto de la historia. Los dos compartíamos emociones que aún no éramos capaces de verbalizar, sentimientos que no permanecerían ocultos para siempre. Después de un rato, Gael levantó la mirada y me miró con seriedad en su rostro. Estoy experimentando una mezcla de sentimientos, mamá, y me resulta difícil entenderlos. Prefiero no añadir complejidad a nuestra situación, aunque no puedo ignorar esos aspectos. Las palabras que dijo quedaron suspendidas en el ambiente, como si fueran una incógnita que no se atrevía a revelar en voz alta. Mientras trataba de hallar las palabras precisas, mi mente se encontraba repleta de ideas, pero justo cuando me disponía a expresarme, se escuchó otro golpe en la puerta. Ambos saltamos asombrados y nos miramos sorprendidos, algo que no esperábamos en absoluto. La impresión fue clara, casi urgente, como si la persona en cuestión estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Sintiendo un repentino nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. En esa ocasión, Román estaba de nuevo en el sitio, reflejando una expresión de nerviosismo. Noelia, siento interrumpirte, solo quería verificar si todo estaba correcto. La conducta que mostraste antes resultaba un tanto extraña. Gael nos observaba de cerca con una expresión facial imperturbable. Intenté mantener una actitud decidida al responder. Román, te agradecemos, pero todo está correcto, solo estamos disfrutando de una noche tranquila. Después de posar la vista en Gael, Román mostró un gesto pensativo. Estoy disponible aquí mismo si necesitas algo, así que tenlo en cuenta. Después de su partida, cerré la puerta y me volví hacia Gael, quien mantenía su mirada firme en mí. Poniéndose de pie, se dirigió hacia mí con calma, haciendo que mi corazón comenzara a latir con intensidad de nuevo. En el aire entre nosotros se sentía una tensión a causa de las palabras no dichas, pero al abrazarme,
todo se calmó de repente. Se notó una transformación en su expresión facial, como si estuviera luchando consigo mismo. Susurró que tal vez no era apropiado seguir con el tema, su tono denotaba falta de confianza. Tal vez sería apropiado hacer una pausa. De esta manera actué, mi corazón se hallaba dolorido por las emociones que me embargaban. Tienes razón, Gael, ambos debemos tener en cuenta todos los aspectos, no apresuremos el procedimiento. Ambos estuvimos de acuerdo y nos quedamos en ese sitio, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que se nos escapaba de las manos. El desenlace representaba un comienzo distinto, una situación complicada de definir, y mientras él se dirigía a su habitación, me preguntaba qué nos deparaba en el futuro cercano. En caso de querer ampliar la información sobre nuestra historia, les invitamos a dejar un comentario para que les podamos compartir lo que sucede en la siguiente parte.